Queridos amigos, pues bienvenido al canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos me gusta, su like, que abajo la campanita, píquenle, púchenle. Presidente Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de esta compra de las 13 plantas de Iberdrola. Lo que me gustaría saber, me preguntan, es si va a haber transferencias de recursos al Fondo Nacional de Infraestructura, al FONADIN, como se hizo cuando se compró Deer Park, que por cierto tuvo mucho éxito esta compra porque ya se recuperó la inversión. Se va a hacer transferencias en la Secretaría de Hacienda, cuando en ese caso se hicieron 30,000 millones de pesos, y el secretario de ese entonces, Arturo Herrera, dijo que eran los ahorros que había tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Va a haber sí recursos, y si se van a emitir bonos para esta compra, teniendo como fuente de pago los recursos que se ingresen por la venta de energía eléctrica, ¿no?, a los consumidores. Esto sería la fuente de pago. Es lo correcto, sí se emitirían bonos, y esto sería la fuente de pago para la emisión de estos bonos. Sí, yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga un día a explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra y cómo se va a pagar. Nada más insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México, muy favorable para la administración pública, porque con esto garantizamos que no aumente el precio de la luz. Durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante, porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a mis adversarios. Aguilar Camín, Diego Fernández de Ceballos, etcétera, 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 puras finísimas personas. Traíamos, lo expliqué ayer, solo el 39% de la generación de la energía eléctrica del país. Bueno, hasta Cedillo, toda la generación de energía eléctrica la hacía la Comisión Federal de Electricidad, o sea, 100%. Y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no le compitieran a las empresas particulares. Una tranza.
Todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México. Entonces, el plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio. Así estaba la situación, como si hubiese terminado la refinación del petróleo, cómo acabaron la petroquímica. Nada más que no les dio tiempo de llevar a cabo todo su plan, porque era arrasar con todo lo público. Cómo acabaron con los ferrocarriles, cómo acabaron con los bancos públicos, cómo acabaron con las minas públicas, cómo acabaron con todas las empresas públicas. Así también querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex. Nada más que sonó la campana, la alarma y freno a la privatización. Entonces, si fíjense, teníamos hasta antes de esta operación 39%, y eso defendiendo las plantas, solo 39%. Si no las hubiésemos defendido, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues a estas alturas del sexenio estaríamos en un 20% de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, 39%. Con esta compra subimos a 55%. Ya, más lo que estamos haciendo, que lleva tiempo, nuevas plantas de ciclo combinado que se están construyendo y la modernización de las hidroeléctricas con nuevas turbinas, pues calculamos que vamos a dejar un 60% de generación de energía eléctrica. ¿Y las plantas de fotovoltaica? Eso está pendiente. Si logramos eso, va a incrementarse aún más la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿por qué están molestos? Porque es una política contraria a lo que ellos han impulsado siempre, porque todos ellos son defensores, son partidarios de las empresas nacionales y fundamentalmente son partidarios de las empresas extranjeras. Todos ellos, Diego, Aguilar Camín, todos. Diego, ¿cómo no va a defender el sector privado? Si era el abogado más influyente, el que les hacía los trámites para que no pagaran impuestos. Aguilar Camín, salinista,
sedillista. ¿Quién fue el que abrió las puertas para que llegaran las empresas eléctricas extranjeras? Salinas. ¿Quién era el asesor de Salinas? Claudio X González y Aguilar Camín, que les pagaba muy bien. Ya está demostrado eso. Con Zedillo, Aguilar Camín, pero todos ellos, es que me pasaría aquí todo el tiempo. Sarmiento, Lore de Mola, etcétera, 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 todos. Krause. Entonces, eso es lo que les molesta. Yo nada más quiero recordar algo que tú mencionaste. Compramos la mayoría de las acciones o compramos las acciones que hacían falta para que la planta de Deer Park, la refinería Deer Park, ya pasara a ser una empresa pública. Pagamos 600 millones de dólares. Al año se había logrado una utilidad de 1,000 millones de dólares. Bueno, esa planta se reconfiguró en 1992. ¿Cuántos años tiene? 31 años. Según estos conservadores corruptos, es una chatarra, ¿no? Pues resulta que esa planta produce 85%, 90% de su capacidad de procesamiento. Produce como si fuese nueva, 340,000 barriles procesa y está operando al 85% de su capacidad, del 92 a la fecha. Las plantas que adquirimos tienen en promedio 28 años, 18, perdón. Me da pena decirlo, pero eso, ¿saben cuál es el promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? 8 años. Para que vean lo que nos dejaron estos corruptos, sinvergüenzas. Y gracias a los ingenieros electricistas y a los trabajadores que hemos podido, porque el plan era irlas cerrando todas para dejarles el mercado completo a los particulares. Entonces todavía se atreven a cuestionar. Entonces, de todas maneras, como es un buen tema, es muy buen tema, es un buen debate, le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga sobre el costo, 6,000 millones de dólares aproximadamente. Viene siendo como el 0.3% del PIB. Nosotros tenemos, con relación a la deuda que contrajo
Calderón y Peña Nieto, nosotros tenemos 3 puntos abajo del producto. Es decir, podríamos, para estar como ellos, contratar 1 billón de pesos de deuda y estaríamos igual que ellos. No lo vamos a hacer. Pero ¿cuánto significa de ese billón si pagáramos como deuda 120,000, el 12% de nuestra capacidad de endeudamiento? Además, una inversión que se va a recuperar en 10 años, sin aumentar tarifas. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es muy importante esta operación. Y miren, ya no me da tiempo, ya hay otras cosas, pero como voy a dejar un libro, ya empecé a definir el esquema y el método. En principio, como ya escribí un libro que se llama La mitad del camino, que cuenta los primeros 3 años de este gobierno, narra lo que hicimos en los primeros 3 años, pues el siguiente libro, que ya va a ser el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque me voy a jubilar, pues tendría que ser la otra mitad del gobierno. Pero no, ya decidí, porque lo mismo, no hay texto sin contexto. Y como es el fin de un proceso, en mi caso, porque mientras exista el mundo, no dejará de existir la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Ahí vendrán las nuevas generaciones a los que vamos a entregarles la estafeta, el cambio o relevo generacional. Pero como yo sí, ya termino, voy a escribir, aunque ya hay mucho conocido, porque he escrito varios libros sobre eso, sobre las distintas etapas. De todas maneras, voy a hacer un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes. Todo el proceso completo. Y además de explicar qué es el humanismo mexicano, teorizar sobre eso, que al final es lo que hemos hecho y es el aporte, y aclaro, no solo de un dirigente, sino de todo un pueblo, porque han participado en este movimiento millones de mujeres, de hombres. Ellos han sido el motor de la transformación. Yo he jugado un papel, pero lo mero principal lo ha hecho la gente. Entonces, voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro. Ya lo pensé, porque por ejemplo no me dio tiempo y no hubiese estado mal
el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande. Por ejemplo, estos de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo. Pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Estamos hablando de que los 24 bancos que se tienen en el país cobran impuestos, no los que tienen licencia para cobrar impuestos, y cobran comisiones al gobierno. ¿Por qué no un banco? Para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte de el SAT. Bueno, tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240,000 millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco? Tiene otra función, es para dispersar los recursos de los programas de bienestar. Porque si al Banco del Bienestar le metemos otros servicios, ¿sí?, no tendría la capacidad. Y el Banco del Bienestar va a dispersar 600,000 millones al año para 25 millones de beneficiarios. Pero hay muchas otras operaciones, por ejemplo, el pago de las nóminas. Todo eso es comisión. Remesas. Todo el manejo del dinero del gobierno tiene también su función, que es atender a las Fuerzas Armadas. Pero antes, y así sucede en otros países, pues el gobierno tiene un banco. Aquí no, aquí acabaron con todo. Privatización a rajatabla. Si para crear el Banco del Bienestar tuvimos obstáculos, no querían los tecnócratas de Hacienda, porque no crean que llegamos y ya desaparecieron los tecnócratas neoliberales. No, si todavía están ahí. Claro, ya han ido cambiando, ya se ha avanzado, pero también no es que sean malas personas, es que imagínense lo que significó el predominio de un régimen, de un sistema, de una política económica aplicada 36 años. Las fórmulas que les enseñaron en las escuelas, todo lo público quedó relegado. Era la privatización en todo. Claro, no se trata de que el Estado asfixie, ¿no?, la iniciativa de los particulares, de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social.
¿Para qué es el Estado? Pues para representar el interés colectivo, para organizar a la sociedad en beneficio de la sociedad. Entonces, son de las cosas pues pendientes que hacia adelante, porque significan ahorros. Eso es lo mismo de una aseguradora. Tenemos que pagar miles de millones de pesos en seguros, porque se tiene que mantener asegurado el palacio, todos los edificios públicos, se tiene que mantener asegurado el metro, de los puertos, los aeropuertos, todo, para todo hay que pagar seguro. Había aseguradoras mexicanas Y había una aseguradora del gobierno el gobierno que las privatizaron. desapareció. Imagínense cuánto nos ahorramos. No es decir, esa aseguradora va a ofrecer servicio a particulares. No, existen aseguradoras y deberían de existir para particulares y para cualquier actividad, pero que el gobierno busque ahorros y que no tenga que pagar tanto. Otra cuestión que debería también de ventilarse sin meternos a vulnerar la autonomía del Banco de México es saber cómo se manejan los 200,000 millones de dólares de reserva. ¿No les gustaría a ustedes saber? O sea, todo ese dinero que es de la nación, ¿cómo se manejan? ¿Quién coloca ese dinero en las financieras? Hay subastas. ¿Cómo se manejan las subastas? ¿Qué intereses? Y no cualquiera puede entrar. Muchas cosas. Y, por ejemplo, decirle a quien vaya a quedar, ¿no? Recomendarle, ¿no? Que también ya saben ustedes cómo es la política, además nadie debe de perpetuarse ni sentirse indispensable o caer en el necesariato, pero sí decir, mira, no te olvides de reformar el poder judicial, no te olvides de ayudar a que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, porque ahí hay un problema. Ya ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad al mocha orejas. Sí, cierto. No, y lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa. Que se tenían congeladas. Entonces, ya hemos hablado de ese tema, porque no es fácil. Yo creo que es la reforma más complicada, porque hablábamos de que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver
con la abogacía. Al final de cuentas, con los principios, una recomendación básica es no dejar de moralizar a México, no permitir la corrupción. Hay muchos corruptos y adversarios nuestros, opositores, que están contando los días, porque ya quieren que ahuequemos el ala. Y entonces están pensando, ya le falta poco y los que vengan va a ser distinto. Nos vamos a arreglar con ellos. Que no anden confiando tanto en eso, porque no les vaya a salir alguien más radical. Sí, yo soy fresa, bastante fresa. Ya me estoy hamburguesando. Nada más un comentario. ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Y qué? ¿Está en el dictamen? ¿Que los jóvenes se guardaban las boletas? Ponlo para ver. Es que sí, los electores no necesariamente depositan sus votos en las urnas, sino que los conservan. O bien los depositan en una urna de diversa elección. Estos segundos sí pasa. Sí, por la diferencia de las boletas. Este dictamen fue aprobado por Goldenberg, por Aguilar Camín, por Krause, por Lorenzo Córdoba. Todos ellos apoyaron el fraude electoral del 2006. Y se presentan como demócratas, todos ellos, pero sí lo dejaron. Sí, miren el desplegado aprobando el fraude del 2006. No, pero ¿quiénes son? A ver si están, porque son los mismos. Adrián Acosta Silva, Larisa Aler, Luis Miguel Aguilar. Ese Luis Miguel Aguilar no es el hermano de Aguilar Camín. José Antonio Aguilera Rivera, Saltiel Alatriste, Eliseo Alberto, Jorge Alcocer, Enrique Alducin, Ignacio Almada, Asunción Álvarez, Francisco Javier Aparicio, Antonella Atlili, Ana Barahona, Roger Bartala, que era marxista, del Partido Comunista, director del Machete, ¿no? Del periódico del Partido Comunista. Se movió un poquito. Eduardo Bárcena, Ricardo Becerra, Humberto Beck, Ulises Beltrán, este es encuestador, sí.
Berumen, también encuestador, José Joaquín Blanco, una buena persona. Yo creo que ya José Joaquín ya está arrepentido. Edmundo Calva, muchos de estos firman porque de una u otra forma se mantenían grupos, equipos, y habían líderes. Por ejemplo, Aguilar Camín era el líder, y si se estaba bien con Aguilar Camín, se estaba bien con todo el gobierno, y le iba bien a antropólogos, a arqueólogos, a historiadores, a científicos, a todos. Acuérdense, cuando están en esa plática Aguilar Camín con Jorge Castañeda, y que Castañeda insulta a un pueblo de Oaxaca, a Putla, de Guerrero, Oaxaca, le llama mal, pues ni lo voy a repetir, y dice: tú me ayudaste para que mi hija no fuese a ese pueblo a hacer su servicio. ¿Te acuerdas, Héctor, que tú me ayudaste? O sea, Aguilar era influyentísimo. Cuando empieza la campaña Salinas, todavía existían los trenes de pasajeros, y salieron de aquí, de la central, de la estación de Buenavista, y ahí iba Salinas con Héctor Aguilar y otros intelectuales, porque los acarreó a todos. Salvador Camarena, ¿no es el periodista? Sí, del País. Sí. No, mira. Sí. Carabias, Julia, la de Calica, la que dio la autorización, pero le dieron, aunque no lo crean, le dieron la medalla Belisario Domínguez. No, si sí es un grupo compacto. Emanuel Carballo, Miguel Carbonell, el abogado también, sí, de Claudio X González, Amparo Casar, Jorge Castañeda, Marina Castañeda, Adolfo Castañón, Ricardo Cayuela, Santiago Corcuera, Lorenzo Córdoba. Ya no voy a terminar, pero nada más veo aquí. Miren, ¿quién está aquí? Ciro Murayama. Miren este otro, Sarucán, Krause, León también. ¿Dónde está Goldenberg? Ya Goldenberg, ya lo mencioné. Denise Dresser, esta es la que está proponiendo que se cancele la mañanera, porque nada más quisieran que hablaran ellos. Es que ellos eran los que formaban la llamada opinión pública, lo que decía Lucas Alamán: nosotros formamos la opinión general, le decía a Santana. Pues estos son los que ahora están en contra de la transformación y no saben qué hacer, no esperaban esto. Se acostumbraron a vivir del régimen y ya no saben.
solo calumniar y mentir y atacarnos. Pero el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Y a pesar de todos ellos y todas las campañas en contra, vamos adelante. Sheridan también, no, pues sí. Si está Krause, ¿cómo no va a estar Sheridan? Nada más un comentario de la pregunta pasada. El FONADIN anteriormente, en los regímenes pasados, daba subsidios, por así decirlo, créditos no recuperables para plantas de Iberdrola, de FEMSA, de sus eólicas. Ahora ya hay un cambio. Bueno, en una segunda pregunta, señor presidente, quisiera saber su opinión sobre esta iniciativa que mandó su gobierno para modificar la ley minera, de que las concesiones no fueran a 50 años, sino a 15, que no se dieran concesiones en zonas donde hay estrés hídrico. Hay gente que está diciendo que la inversión se va a inhibir si se llega a esto, porque es muy importante la minería, porque no solo es la extracción, sino pues, es decir, hasta para la industria farmacéutica, para la industria automotriz, de los zapatos. Tiene pues los minerales son de gran uso para la producción, pero por otro lado la extracción hacen un gran daño al medio ambiente, a la ecología, y más cuando son a cielo abierto. Ahora tuve la oportunidad de estar en Real de 14, en San Luis Potosí, y este pueblo me llamó mucho la atención porque es un pueblo de 1,500 gentes, pero ellos se pusieron de acuerdo y rechazaron que volvieran las mineras ahí, y ellos se están dedicando al turismo y con mucho éxito, pero los daños que hizo pues la industria minera desde hace muchos años los dejó sin agua, y pues ellos están viendo la posibilidad de poner una pequeña presa que dicen y también y de hacer una carretera que ya pues, pero no tienen los recursos. Bueno, yo le quisiera preguntar si no hay ese peligro de que se inhiba la inversión en la minería por esta iniciativa, y cómo sería para que es muy importante para el Producto Interno Bruto la minería, es el 2.5, y en años anteriores, en estos años de la pandemia, hubo un decrecimiento, pero ahora hemos estado viendo en SDP Noticias los números, y está subiendo la inversión y la producción minera. Sí, no hay ningún problema, es lo mismo, ¿no? Es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones. No se trata de destruir el territorio, ¿no? Cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no en forma simulada, no de manera hipócrita o con un doble discurso. En el caso de la minería, vamos a suponer
de que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, la mitad. O, para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones. Con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1000 años. Lo voy a explicar. Durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra. Todavía no saben los propietarios de la tierra, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, que ya lo que está debajo de sus tierras, lo que está en el subsuelo, ya fue concesionado. Estoy seguro que la mayoría de los propietarios de Sonora no lo saben, ni de Durango, ni de Chihuahua, ni de Oaxaca, porque se dedicaron a entregar concesiones en todo el territorio. México tiene 200 millones de hectáreas, es nuestro territorio. 2 millones de kilómetros cuadrados. Entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60% del territorio nacional, en el periodo neoliberal. ¿Cuándo se acaban de explorar y de explotar 120 millones de hectáreas? Nunca. Miles de años. ¿Por qué hicieron eso? Solo Calderón entregó como 25 millones de hectáreas a todo el que lo solicitaba, le entregaban la concesión. Porque con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban. Como no pagaban impuestos, porque Salinas les quitó el impuesto de la extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo. No solo les entregó territorio minero, sino les quitó el impuesto de la extracción. Regresó el impuesto hace 8 años. Y como ya se cobra un impuesto, muchos ya están regresando las concesiones. Ya estamos haciendo un censo y estamos seguros que ya se han recuperado miles de hectáreas, porque no quieren pagar ni siquiera el derecho, que era una cosa mínima por hectárea. Entonces, no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras. Estuvo el primer ministro de Canadá, Trudeau, y me planteó un problema
de una mina canadiense en Guerrero que extorsionaban los de la delincuencia a la empresa. Solamente un problema. Y todas las minas de Canadá están trabajando sin problema, y de todo el país. Y muchas están cumpliendo con su responsabilidad, cuidan el medio ambiente y le pagan bien a los trabajadores, cooperan con los gobiernos municipales, cooperan con las comunidades. Esas empresas, sobre todo las canadienses, son de las mejores. Entonces no hay ningún problema. Lo que se quiere, pues, es que ya no se sigan entregando concesiones y que no se entreguen concesiones donde no hay agua. No hay agua para la gente. Eso es una flagrante violación a derechos humanos, pero no pasa absolutamente nada. Ahí estaba yo viendo acerca de lo que tú dices. ¿No tienes ahí a Sarmiento? Sí. Sí. Fíjense lo que pone. Pero Sarmiento siempre ha sido empleado de los potentados. Tienen una característica todos ellos, no quieren al pueblo, son muy clasistas, racistas, se creen de la moronga azul. Miren, vamos a acabar con la minería, según él. Acabar con la minería. Pero como no han entendido nada y como ellos, en sentido estricto, no son demócratas, son oligarcas o empleados de oligarcas. No entienden que ahora se tiene una auténtica democracia, se vive en una democracia en el país. ¿Qué se me hace que ya? Invitados para desayuno ya están en la sala de espera. No, estoy contentísimo con eso. No sabía, no, bien merecido. Ella sí. No nos metemos en eso. No da para no se termina, no sé en cuántas generaciones lo que ya existe de concesiones. No, es poner un poco de orden. Hace unos días todavía iba yo viajando a algún lugar y una señora me dijo, ¿qué pasa con lo de la Constellation de Mexicali? Porque
no se han ido. Le digo, ya señora, ya se van a ir ya. Porque la gente está también muy consciente de que tenemos que defender el agua, que tenemos que defender el territorio. Se les hizo fácil a los de Calica, de Quintana Roo, que estaban allá explotando un banco de grava, de arena, y pensaron de que con la campaña en Estados Unidos, ¿no?, acusándonos de que estábamos actuando de manera ilegal y arbitraria, ellos iban a poder imponerse. No, la gente, tengo información, hasta en Estados Unidos les empezaron a reclamar por los destrozos ambientales causados en México. O sea, hay auténticos, verdaderos ambientalistas. Hay otros que son pseudoambientalistas. No, porque estaban acostumbrados pues a tratar con la señora, ¿cómo se llama?, Julia Carabias, y entonces, pensando que es lo mismo, les ofrecimos, a ver, tienen como 2.500 hectáreas de mangle, de selvas, más los bancos. Vamos a ponernos de acuerdo y les ayudamos para que lleven a cabo un desarrollo turístico ecológico y el puerto se convierte en un puerto de cruceros y autorizamos. Van a reconvertir su negocio. No, esos están esperando que yo me vaya. Son de los que están esperando que yo me vaya. Pero no van a lograr nada con eso. La otra propuesta que les hicimos, les compramos, vamos a hacer un avalúo y les compramos Si se lo dieron, y convertimos toda esa área en reserva natural protegida. No, tampoco. Están esperando que yo me vaya. Pero pues me voy a ir, y ¿cómo la gente va a permitir que sigan destruyendo el paraíso? Ya no, ya esto ya cambió. Ya va a ser muy difícil que regresen los corruptos, que regresen los autoritarios, que regresen los oligarcas, que se vuelva a marginar al pueblo, a hacer a un lado al pueblo, a no tomar en cuenta al pueblo, que solo sea la sociedad política o la sociedad civil la que resuelva, no el pueblo, mucho menos el pueblo raso. Se equivocan. Ya este proceso de transformación se echó a andar y ya no lo van a detener. Es para bien de todos. Lo que no entendieron en el 2000, que por el bien de todos primero los pobres. Eso es lo que nos está permitiendo salir adelante como país, como nación. México está en uno de sus mejores momentos en el concierto de las naciones. Cierto. Se quedan los 4 para mañana. 4 ya, decretado. Pues tengan bonito día. No se les olvide darnos
me gusta su like y a la campanita. Hasta luego. Bye bye.